pesar del mayor esfuerzo, cuando no tenemos una nutrición adecuada. Y hay ciclos menstruales irregulares en la mujer. Y aquí nos vamos a fijar mucho en que la mujer tiene este riesgo de déficit nutricional por el hecho de estar más expuesta, sobre todo en el beach volley. ¿Está bien, Cookie? Sí, ahora sí. Ya, bacán. Gracias. Y una buena base de nutrición diaria prepara a los atletas para un entrenamiento productivo y una recuperación fácil, sobre todo intratorneo, intrapartidos de los torneos, que son una alimentación muy diferente al día a día, en un día de torneo. ¿Qué pasa en realidad en los beach voleibolistas? Y también los que practican indoor. La mayoría de los jugadores no cumplieron con la recomendación de carbohidratos. Hierro, que es clave, acuérdense que estamos en un deporte que produce el golpe y el impacto, produce que se diluya más la sangre. Y ahí sale que hay menos hierro en sangre. Y si yo tengo menos hierro en sangre, tengo mucho más riesgo de fatiga. Siguen siempre hablando del hierro en los estudios, sobre todo en mujeres, porque además menstruamos y perdemos el hierro. Y hablamos de que hay mucha baja en ingesta de calcio, que también tiene que ver con la contracción muscular, no solo con el hueso, superan el consumo de las grasas saturadas y de azúcares muchas veces. En nutrición deportiva es la única de las ramas de la disciplina de la nutrición que permite un poco de azúcar. Y sobre todo, cuando estamos con esos genes, ¿los conocen? Los genes de carbohidratos, que se utilizan mucho, porque durante el torneo necesitamos energía rápida. Pero antes de un torneo, si yo consumo 2 chocolates, me va a subir el azúcar rápido, me va a bajar rápido y puedo producir una hipoglicemia durante el torneo, una baja de azúcar durante el torneo. Y vemos que el estado hídrico es crítico. Más del 70% de los jugadores llegan con hipohidratación a jugar un torneo. Y eso puede terminar, si es que tú haces el torneo y perdiste más del 2% de tu peso en agua, eso va a ser problemático, te puede dar un golpe de calor, va a afectar mucho tu rendimiento. Entonces son pequeños detalles que uno tiene que tomar en cuenta. Y específicamente en el voleibol se han identificado trastornos de la conducta alimentaria. Entonces no han tenido, o por lo menos los estudios refieren que no han tenido una buena orientación nutricional y que, por ejemplo, los suplementos los toman más derivados de los entrenadores, no es que esté mal, o del amigo, y muchas veces no son para uno. Las personas sensibles a la ansiedad, que han tenido crisis de angustia, crisis de pánico, si empiezan a consumir cafeína sin una supervisión, pueden tener una crisis en la mitad de un partido. Y eso también altera, una taquicardia puede alterar la precisión del pase también. Y esto es, ¿cómo usamos los sustratos cuando estamos en movimiento? Nosotros almacenamos energía en distintos tejidos. Tenemos la grasa, que es un tejido que está bajo llave. Es el más difícil de usar. Para que se convierta en la moneda de cambio del ATP, tenemos que tener una nutrición adecuada. Porque nosotros podemos correr el Ironman 4 veces con la cantidad, o más, con la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo. Pero eso no está disponible. Y sobre todo si tenemos un sobrepeso crónico. No está tan disponible. Entonces, con una buena alimentación nosotros podemos utilizar mucho mejor la grasa como la fuente de energía mientras estamos en el deporte. Porque si no, ¿qué vamos a usar? El glucógeno, que es nuestra reserva muscular de hidratos de carbono. Y es ahí donde viene la fatiga. Entonces está la reserva del glucógeno y está el azúcar en sangre, pero que se agota muy rápido el azúcar en sangre. ¿Ya? Pero por ejemplo, si yo antes de hacer ejercicio cardiovascular, estoy tratando de bajar de peso, y antes de ir a hacer ejercicio cardiovascular me como 100, 200 gramos de hidrato de carbono, es muy poco probable que oxide grasa en ese ejercicio cardiovascular. Como que la bloquea, ¿ya? Entonces ahí el principio de que si yo estoy tratando de bajar de peso, hacer el ejercicio cardiovascular sin una ingesta de carbohidratos antes puede oxidar el doble de grasa. Pero depende de lo que he comido durante el día. Entonces lo importante acá es que quédense con que en el vóley y en el beach volley sobre todo, estamos entre el 80 y el 100% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Eso ya nos sacó de la zona aeróbica,
que es la que nos da el oxígeno para oxidar grasa. ¿Ya? Ya no estamos usando solo el sustrato de la grasa en movimiento. Entonces, miren, cuando yo tengo una frecuencia de 60-70% de mi frecuencia cardíaca máxima, yo, el principal combustible, dependiendo de lo que comí antes, va a ser el tejido graso de mi cuerpo. Pero cuando yo supero esta frecuencia cardíaca, paso a usar el glucógeno, que significa la reserva del músculo. Y en esa frecuencia es donde se mantienen intermitentemente los deportistas. Están en hit, pausa, hit, pausa. ¿Ya? Entonces, aquí nos encontramos nosotros. Ya depende, el amateur no se encuentra todo el rato ahí, ya esto es más para arriba, pero los estudios del amateur también hablaban de que estaban de 80 a 90. Lo que pasa es que los profesionales están más cercanos al 100, al 90, ¿ya? Entonces, esto es bien interesante. Esto es muy interesante, porque si yo soy un obeso sedentario y me pongo a jugar, o sea, aprender a jugar, versus una persona que está jugando hace tiempo. El obeso sedentario va a gastar mucho más calorías que la persona que juega hace tiempo. Mucho más calorías. Pero el que está jugando hace tiempo va a gastar más grasa. Porque tiene el cuerpo adaptado. Las señales están todas conectadas. De hecho, en la cuarentena, los voleibolistas depositaron grasa justo en lo que más requieren. Donde más cerca están. Cerca del brazo, justo del brazo derecho. Porque la grasa se acumula sabiendo que cuando vuelva a la cancha va a tener que ser usada. Va a tener que ser usada. A mí, ponte tú, que jugué fútbol toda mi vida, lo que me pasó en la cuarentena es que se me acumuló grasa en la pantorrilla, porque era lo que más usaba en el fútbol. Entonces después se baja muy rápido. Acá está el típico gallo que dejó de hacer deporte 2 años, subió y hace deporte 2 meses y baja, versus el sedentario que se tiene que matar en el gimnasio, ya. Eso son porque nuestras rutas están acostumbradas. Esto pasa con entrenamiento habitual, que tengo más posibilidad de utilizar mi grasa. Sin embargo, como estamos en una frecuencia cardíaca un poco más elevada, vamos a tender a estar así. Usar el hidrato de carbono, que era el glucógeno del músculo, grasa. Hidrato de carbono, grasa. ¿Ya? Lo que queremos es que se utilice lo más posible grasa, se fatigue lo menos posible el músculo y que efectivamente podamos tener una rápida recuperación gracias a esto. Entonces, ¿cómo estimar nuestro gasto metabólico basal? Porque se han visto que las aplicaciones, hay un tema con las aplicaciones porque tienen una fórmula que fue estudiada en una población súper pequeña y hace 1500 años, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo las aplicaciones pueden jugarnos un poquito en contra en ese sentido. Nuestro metabolismo basal o en reposo son las calorías básicas que gasta el cuerpo en sobrevivir. Lo que hace es que el basal en teoría es durmiendo, pero nosotros lo medimos en reposo, ¿ya? Entonces, que me crezca el pelo, poder pestañear, que me palpite el corazón, todo eso es lo básico. Pero no todos tenemos el mismo gasto metabólico basal. Antes se calculaba por peso. Mientras más peso tengo, más calorías gasto durmiendo, ¿ya? Porque efectivamente, si yo tengo un exceso de grasa, el diafragma está ahí toda la noche tratando de funcionar y tiene más carga mecánica, ¿ya? Pero no era tan así. Porque vimos que el metabolismo basal tiene mucho que ver con cuánta musculatura y masa libre de grasa tengo. ¿Por qué? Porque 1 kilo de grasa va a consumir 4 calorías para mantenerse vivo. En cambio el músculo, 30. Por eso, si una mujer de 1,57 m se pone a pololear con un gallo de 1,80 m que hace deporte, si comen a la par, fregó. Uno por la musculatura, otro porque mientras más altura, más gasto metabólico. Otro porque si soy hombre, gasto más que la mujer. En los reality les dan la misma comida, hombre y mujer, y las mujeres subían y los hombres bajaban mucho. Y es por eso, son distintos. Entonces, a mayor musculatura, hay mayor gasto metabólico en reposo. O sea, el deportista duerme y gasta mucho más calorías. Es una hoguera, por eso son tan calurosos. Son calurosos, pues. ¿Ya? ¿Qué pasa el día de hoy? En teoría, por actividad física normal, 3 veces a la semana que se pedía antes, ¿ya? Se debería gastar un 30%, o sea, subir un 30% nuestro gasto metabólico basal. ¿Qué pasa ahora con el sedentarismo? Y por
porque ya están todos en auto, ascensores, aplicaciones, nos movemos mucho menos. Lo máximo que aumenta es un 17%. ¿Qué significa esto? Que un médico, por ejemplo, que es sedentario, que no hace nada, pero que camina todo el día para allá, para acá, que lo llaman de pabellón, que no sé qué, que tiene que estar parado, versus el gallo que hace 3 veces a la semana, 40 minutos de spinning, gasta mucho más calorías el médico, porque está todo el día en movimiento. Eso se llama net, ¿ya? Porque el otro está todo el día sentado y hace 3 veces a la semana. En cambio, el deportista puede llegar a aumentar un 40% su gasto metabólico basal, que ya es más alto, porque tiene más musculatura. Solo para demostrarles cómo los obesos mórbidos, ¿se acuerdan que antes se decía, oye, antes mayor peso, mayor es tu gasto metabólico basal? ¿No es cierto? Más calorías gastas durmiendo. Pero si se dan cuenta, los obesos gastan mucho menos calorías por kilo que una persona normal. ¿Por qué? Porque tienen poca musculatura. Entonces estos pueden pesar lo mismo y este gasto metabólico va a estar mucho más aumentado porque tiene más musculatura. ¿Se entiende el concepto, no? O sea, me explico. Entonces miren, también es distinto por deporte, porque una deportista mujer puede tener 26 kilos más o menos de musculatura, esto se estudia en el beach volley, pero la corredora va a tener 20 y la que levanta pesas 35. O sea, si ella se pone a jugar vóley, va a gastar mucha más calorías que ella. Pero como ella se entrenaba para el vóley, va a gastar más grasa. ¿Se entiende? Ya. Y el hombre y la mujer, la diferencia de género es un 36%. Entonces también es distinto la alimentación. Bueno, y esto pasa con las aplicaciones. Se hacen en base a la Harris-Beneit, que es una fórmula igual muy antigua, que se hizo una corte que era muy distinto en esos tiempos. Entonces, si se dan cuenta, puedes sobreestimar 900 calorías. O sea, te dicen, tú tienes que comer 2000 calorías y en verdad sobreestimó 900. O sea, eran 1100. O sea, nunca te voy a decir eso, pero para que vean. Y si yo consumo así, voy a estar subiendo 800 gramos por semana. ¿Ya? Por eso las aplicaciones. Lo mismo con la mujer, sobreestimación y subestimación. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, yo me dijo el reloj que tenía que consumir X calorías, pero estoy subiendo de peso. O me dice la elíptica que en 40 minutos yo gasto 500 calorías. Sí, pero ¿calorías de qué? ¿De grasa o bajaste el azúcar? ¿No? ¿Sí? Por eso es tan importante que no es tan así. De hecho, con los relojes se sobreestima un 15% más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un hit y reposo. Pero en reposo seguimos con la frecuencia cardíaca alta, ¿no es cierto? Entonces el reloj lo toma como si siguiera en movimiento. Entonces, por eso el cálculo calórico del reloj también tiene un margen de error. Entonces, que vienen muchos deportistas que quieren perder grasa y quieren aumentar musculatura. Entonces, en una pérdida de peso rápida, vamos a perder masa libre de grasa. La persona que se bypaseó pierde como un 30% de masa libre de grasa. Por eso el rebote es tan importante, que da un metabolismo más alterado. ¿Han visto los rebotes del bypass gástrico? Y cuando yo reboto, la grasa no vuelve al mismo lugar. Es otro tipo de grasa. Es más difícil de bajar. Entonces, si tú eres deportista y quieres una baja de peso para quitarle estrés mecánico al músculo, tiene que ser una pérdida de peso lenta. Entonces, antes hablaba de lo importante que es la proteína diaria, ¿no es cierto? Y que después de cuando termino de hacer deporte tengo media hora para reponerla. ¿Se acuerdan de eso de la ventana anabólica? ¿Les suena? Sí. ¿Sí? Ya. La importancia es más allá de en qué momento, de cuánta proteína comes diaria. Es cómo fracciono las proteínas. Y no solo después, sino que antes del deporte. Porque si yo le doy a una persona aminoácidos, proteína, antes del deporte, 2 horas antes, porque ojo que la proteína es difícil de digerir. O sea, no me puedo comer un bife y venir a jugar a la bola, ¿ya? Eso es súper importante. Pero va a utilizar mucho el cuerpo para que no utilice el glucógeno del músculo, la proteína del músculo, para que ellas no den energía. Si yo le doy proteínas, o sea, aminoácidos, que son sus ladrillos, antes del deporte, va a tener una recuperación, una ventana anabólica, o sea, una tasa de síntesis después del deporte mucho más larga. Entonces no tengo que correr a comer. Porque acuérdense que el deporte es inhibitorio del apetito. Inhibe el apetito. Y por eso se crearon los batidos.
porque no te vaya a comer un pollo con no sé qué, porque el deporte inhibe el apetito por mucho rato y después al otro día te ha pasado que no pueden comer nada después, pero el otro día están muertos de hambre de la nada, ya. Cada uno tiene una respuesta diferente. Entonces la idea es que nuestras proteínas no estén destinadas a dar energía, pero en un torneo va a haber un porcentaje de nuestro músculo que nos va a dar energía, y eso es lo que tenemos que recuperar. Entonces aquí está lo de la ventana anabólica. Si yo hago una dieta estándar sin timing ni cuantificación, voy a tener una tasa de síntesis muscular mucho menor. Miren que si yo hago con un buen timing proteico, tengo una síntesis muscular mucho mayor. Porque acuérdense que nosotros hacemos deporte, rompemos el músculo y la idea es que se cicatrice después y eso genera el músculo, ¿no? Y eso requiere las proteínas. Y aquí está el conocido whey protein. ¿Qué significa eso? Que es lactosuero de leche. ¿Qué significa eso? Que se va directo al músculo. Ni se metaboliza la cuestión. Casi que pasa directo. Por eso es tan evidenciado el whey protein. Y después vamos a ver cómo elegir un whey protein, porque van a encontrar 50.000 whey protein, ¿no? Ya. También es importante lo que consumo antes de dormir. Se ha visto que la caseína antes de dormir estimula la síntesis de proteína toda la noche. ¿Qué significa eso? Que yo cuando duermo sube una hormona que se llama la hormona del crecimiento, ¿les suena? Que es la que crea musculatura. Por eso se acuerdan cuando chicos se enfermaban como que crecían de la nada si estuvieron mucho tiempo acostados. ¿Se acuerdan de esa como mito? Tenía sentido, ¿ya? El tema es que si yo como mal antes de dormir, no voy a estar oxidando grasa ni sintetizando musculatura en la noche. Voy a estar todo el cuerpo estresado porque tiene que digerir. Pero si yo consumo esta caseína antes de dormir, se genera estimula la síntesis de proteínas durante toda la noche. ¿Ya? Y depende, todo esto es por kilo de peso, cuánto requieres. ¿Ok? Esto no es como toma caseína. Y también se ha visto que un desayuno carente de proteínas de alto valor biológico afectará la utilización de nitrógeno independiente del consumo del resto del día. O sea, como yo parto el día, tributa y condiciona toda la síntesis muscular del día. ¿Ya? O sea, la gente que no toma desayuno, por ejemplo, que es desordenada en eso, que todo nos pasa, y es muy común, me tomo un café, almuerzo un pollo con ensalada, llego en la tarde y como de todo, ese desorden puede complicarnos nuestra musculatura y nuestra oxidación de grasa. Y acá están los whey protein porque vamos a encontrar millones. ¿Sí? ¿Les pasa que van a la farmacia y hay millones? Ya. Primero, es importante que diga whey protein. ¿Han visto que hay unos meat protein, hay unos vegan protein, hay distintos? Whey significa lactosuero de leche. Y lo que me interesa que empiecen a mirar es el perfil de aminoácidos. Esta cosita que no todos lo tienen. Porque quiero que busquen la leucina. La leucina que por lo menos tenga 3 gramos de leucina. La leucina señaliza al músculo para que empiece a sintetizarse en términos de proteína. ¿Ya? Y estos son lo que se llaman los aminoácidos ramificados. Entonces también se van a encontrar con este, que no tiene este perfil de aminoácidos. Entonces es importante que busquen que tenga leucina. Acá tenemos otros alimentos con leucina. Tenemos el atún, el pavo, las claras de huevo, pero estos tienen 3 gramos también. Entonces es súper bueno. No es que solamente tengan que tomar el whey protein, ¿ya? Sino que tiene el whey protein que es de fácil absorción. Y acá está la diferencia entre una proteína animal y una proteína de origen vegetal. ¿Ok? Porque si yo como legumbres, estoy comiendo más carbohidratos que proteínas. ¿Ok? Y además me inflaman mucho antes de un partido. Si también lo que como antes del partido, en el partido no me puedo sentir ni hinchado, ni con pesadez, ni con reflujo, ni me pueden ir a dar ganas de ir al baño en la mitad. O sea, son muchas las variables. Lo que me interesa es que vean, por ejemplo, que el huevo tiene 100% significa que se absorbe y se utilizan las proteínas en un 100%, que tienen, las de alto valor biológico tienen todos estos ladrillos, que son esta cadena de aminoácidos, que son parte del nitrógeno que va a
a acumularse en el músculo. En cambio, las legumbres tienen una absorción de 50% a 60%. O sea, yo puedo tener 20 gramos de proteína en la legumbre, pero se va a absorber la mitad, ¿ya? Entonces, en resumen, a nivel proteico, la cantidad, el timing y la calidad de proteína es súper importante. Los carbohidratos, los que hacen la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, etcétera, se ha visto que disminuyen su rendimiento en los primeros 3 meses. Después el cuerpo se empieza a adaptar, ¿ya? Pero la dieta cetogénica, que antes se decía que es fantástica para los deportistas, requiere un periodo de adaptación y ser súper mateo. Y con respecto al ayuno intermitente, no respeta el timing proteico. Entonces ahí nos queda como una embarrada. ¿Ya? Ambos han tenido un efecto rebote súper importante. Y les recuerdo que el rebote es otro tipo de grasa que se acumula. No es la misma grasa que tenía antes, es más difícil de bajar. ¿Ya? Entonces, durante este esfuerzo del beach volley, lo que más vamos a utilizar es el carbohidrato para que nos dé energía durante el entrenamiento, para que no se use el músculo, la reserva del músculo de energía. Entonces siempre han sido muy necesarios. Pero hay que personalizar las dosis, porque si yo hago un deporte moderado de 1 hora al día, voy a requerir mucho menos que si estoy en un intenso de más de 3 horas del día, más de 5 veces a la semana. O sea, nosotros podemos llegar a necesitar 600 gramos de hidrato de carbono. Eso es una locura para el hígado. Pero como lo estamos utilizando, no pasa nada. ¿Ya? Pero ¿qué tipo de carbohidratos existen? Está el de... ¿Lo conocen el concepto de índice glicémico? Ya. Para los que no lo conocen, este es el índice glicémico alto. Yo como algo, me sube el azúcar rápido y me baja rápido. O sea, el que se come un Chocman antes del deporte, le puede pasar esto. Ok, tengo el boom de energía, pero después me va a bajar. Y eso es lo que puede complicar tu partida. ¿Ya? Entonces sería como así. ¡Pum! Me sube rápido, ¡pum! Me baja rápido. ¡Ay! Y acá está el índice glicémico bajo, que significa que no pasa esto. Que se absorbe lentamente y está súper estable. ¿Ok? Me está dando azúcar todo el ratito para que podáis tener energía. El tema es que no me puedo comer un brócoli antes de entrenar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de carbohidrato de bajo índice glicémico consumo? Entonces acá, de la noche anterior, y depende de cada paciente, de un índice glicémico moderado, y ahí está la típica pasta pero al dente, el arroz, las papas cocidas. Antes, de bajo a medio, la avena, el plátano, el yogur, pero depende de cuánto requieras tú. Porque todo esto también tiene que estar mezclado con una proteína. El carbohidrato es el que empuja la proteína para dentro del músculo. No puede quedar suelta la proteína. ¿Ya? El durante, y aquí es súper interesante porque si estamos muy largo el torneo, muchos partidos y tenemos estos tiempos entre medio, tenemos que empezar a consumir estos geles. Es que lo pienso sobre todo por el calor, ¿ya? No solo por la energía, porque el carbohidrato retiene líquido. Entonces ahí es donde se empieza por peso a ver cuántos gramos de carbohidrato requiere el paciente durante el torneo. Y en la ventana, que también tiene que ser un almuerzo liviano. ¿Y de qué tipo de carbohidrato? En la ventana, algo más ligero, pero después necesito algo más alto para que se vaya directo al músculo. Y acá me interesa, las frutas y las verduras contienen carbohidratos, ¿ya? Pero lo que más me interesa que contienen es que tienen antioxidantes. El deporte no es algo que el cuerpo fisiológicamente esté acostumbrado. O sea, fisiológicamente yo no estoy acostumbrada a ir a una pelota. En el fondo, que uno debería estar acostumbrado a cubrirse la pelota. ¿No es cierto? Entonces el cuerpo no está adaptado para caminar, está adaptado para nadar, pero para jugar beach volley no. Entonces, eso me genera un pequeño estrés oxidativo. ¿Qué significa eso? Una inflamación, cuando soy un deportista de alto rendimiento sobre todo. Y para equilibrar este estrés oxidativo, estos radicales libres, se requieren las frutas y las verduras y los vegetales. ¿Sí? Es un concepto... ¿Se han cachado que el típico deportista, o sea, con mucho respeto, los futbolistas que mueren de la nada un infarto en la cancha, pero que se llaman deportistas y todo, es por el estrés y la inflamación también que produce el deporte de alto rendimiento. Y la hidratación. Esta es clave.
¿ya? ¿Cuál es la mejor opción? Lo que les decía, que si se pierde el 2% de la masa corporal, ya tenemos una disminución de un 30% de la capacidad de trabajo. Y si supera mucho este 2%, nos puede dar un golpe de calor. Y eso es grave. ¿Ya? Y el sodio debe ser incluido, porque si yo hago deporte una hora en el gimnasio de elíptica y pesas, no necesito un Gatorade. No tengo una necesidad de tanta retención de líquido como estar en un partido de 2 horas al sol en beach volley. Y es por eso que se requiere estas bebidas isotónicas. Entonces, en el común es que yo un 20% en sedentarismo, en dieta, se gaste como calor de mi cuerpo, ¿ya? En movimiento un 80%. Es por eso que se tiene que aumentar tanto la hidratación. Y es ahí donde está la escala de Armstrong, no sé si las conocen, de revisar la orina, el color de la orina antes de empezar a jugar, para ver si estás bien hidratado. El 70% llegó con hipohidratación a los torneos. Entonces, en el ejercicio prolongado, ¿se acuerda que hay cosas con solo fructosa y con solo glucosa? ¿Sí? Hay distintos genes. La mejor combinación es la que tiene fructosa con glucosa, que tenga 2:1. ¿Por qué? Porque se ha visto que con la ingesta de fructosa más glucosa, se está dando tasa de oxidación, significa que se utilizan mucho mejor los carbohidratos para darte energía durante el deporte. ¿Qué significa isotónico? Que es como la misma concentración del plasma. Porque si es algo hipertónico te puede producir malestar gastrointestinal, diarrea, ¿ya? Entonces tiene que decir isotónica. Por lo general, no puede tener más del 9% de su composición en hidratos de carbono, porque eso te puede dar un malestar gastrointestinal. Entonces también tenemos que ver qué tipo de bebida estamos consumiendo. Y no menos de 460 miligramos de sodio por litro. Y además tienen cloruro, que también es lo que perdemos por el sudor. Y acá están las bolsitas de las gelatinas, los geles, que son 25 gramos de hidratos de carbono y por lo general tienen fructosa con glucosa. Lo que me interesa es que sea 2:1. ¿Pueden ser al final las preguntas? Para que no... Gracias. Ay, debería haberlo dicho antes, perdón. Sí, es verdad, yo quiero... Como que partí nomás. Sí, debería haberlo dicho antes. Al final las preguntas dedicamos tiempo. Y acá, antes del ejercicio, 30 minutos antes no puede ser más de una taza, 300 cc, para que no nos den ganas de ir al baño. Y por favor no se tomen un té, es diurético. Café, diurético. Diurético. ¿Ya? Y no es hidratante, es deshidratante. Bueno, igual es súper personalizado. Hay gente que lo tolera perfecto. Hay gente que tolera perfecto tomarse un té verde y un café. ¿Ya? Durante el ejercicio, media taza cada 10 a 15 minutos. Eso es lo típico de los corredores, que le dan como un poquitito mientras van corriendo. Perfecto. Y después del ejercicio, esto me interesa que hagan este cálculo. Yo entro a la cancha con 65 kilos, salgo de la cancha con 63.9, ¿ya? O sea, perdí 1,1 kilo, que al final es 1,100 litros de agua. Eso lo tengo que reponer de inmediato, más un 50%. Extra de lo que yo tomé durante el día. O sea, en el día puedo llegar a tomarme 4 litros. Eso me interesa. Y las grasas, que siempre las olvidamos, ¿ya? En nutrición deportiva las grasas se hacen por diferencia. Me interesa calcular los kilos de carbohidrato gramos de carbohidrato por kilo, las proteínas por kilo, y lo que reste lo doy de grasa. Pero le tengo que dar, porque la testosterona encargada del músculo requiere de grasa. Y la menstruación de la mujer. Y aquí tenemos los dos tipos de grasa, que es el omega 3 y el omega 6. Antes hablaba que hoy que el omega 6 es bacán, que este señor que salía de la aspirina Bayer, el del aceite de girasol, Javier Miranda, que decía que cuidaba el corazón el omega 6. El tema es que estamos consumiendo tanto omega 6, tanto en la comida chatarra, en los ultraprocesados, en nuestro día a día, que hay una alteración en el consumo, estamos consumiendo 26 veces más de lo que debiésemos consumir de omega 6. Entonces ahí donde la importancia del omega 3, porque mejora la captación de nutrientes en el músculo y reduce la fatiga muscular. Pero si yo me estoy suplementando súper bien con omega 3 y paso el día comiendo estos alimentos con omega 6, ya no me sirve nada estar suplementándome.
O sea, en todos los estudios lo más importante es la alimentación. Y los suplementos son como la guinda de la torta. Hidratación, alimentación y suplementos. Y acá tenemos algunos alimentos con contenido de omega 3, la sardina, el atún, el aceite de linaza, el aceite de chía, el de canola. Y no se olviden del omega 9, que también es un antiinflamatorio, súper importante. El deporte tiende a ser inflamatorio cuando es de alto rendimiento. Y acá están los suplementos, ¿ya? Cuando estudiamos los suplementos de los beach voleibolistas y voleibolistas, ellos no usaban suplementos de manera estructurada, los usan ocasionalmente y a menudo sin una justificación científica que lo respaldara, ¿ya? Y además, esta conclusión de que ningún suplemento reemplaza un patrón alimentario personalizado, una base sólida de carbohidratos, timing, cuantificación de grasas para mantener el glucógeno muscular. Entonces están los de autorizados para su uso, pero siempre es de respuesta individualizada. No todos tenemos la misma capacidad de acumulación de creatina en el mundo, de partida, ¿ya? No todos requerimos los mismos gramos de creatina. En un pretorneo a una persona le puede llegar a dar 30 gramos y de mantención 5 gramos, como a la otra persona 10 gramos de mantención, a uno se lo puede dar por 7 días la hiperdosis y a otros máximo por 4. O sea, es muy diferente. Lo primero que se utilizó mucho es la cafeína, ¿ya? ¿Alguien utiliza cafeína acá de deporte? ¿Nadie? ¿Nunca has usado? Ah, ya. La cafeína, ¿sí la has usado? ¿Y cómo te has sentido con ella? No. Honestamente siento que la cafeína no me afecta en nada. Me sigo sintiendo igual. Ya, perfecto. En teoría esto se hace, gracias, por miligramos por kilo, ¿ya? Y si yo consumo más, me da un efecto meseta, o sea, no me va a, solamente me va a traer problemas, ¿ya? Entonces se asocia mucho a la postergación de la fatiga y a utilizar más las grasas como fuente de energía. Pero ¿qué pasa? Además de ser distinto en cada paciente, la reacción, porque hay gente que el café no lo hacen antes de dormir y hay gente que no puede dormir. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué pasa si yo, en este mundo ansiógeno, paso todo el día muy ansioso? He tenido crisis de... ¿Alguien ha tenido crisis de angustia o de pánico? Ya, gracias por compartirlo. ¿Alguien ha tenido crisis de ansiedad, angustia, pánico? Ya. Esas personas, si consumen cafeína, les puede dar una crisis de angustia o de pánico en la ignorancia. Las personas que tienen muchas cefaleas, migrañas, también lo mismo. Entonces, súper importante, de las personas con problemas intestinales, le pueden dar una úlcera. Bueno, pero como aquí nadie la usó, solo uno, así que no pasará. La creatina. ¿Cuántos usan creatina? ¿Sí? ¿Aquí? 6, 7, 8. Ya. Perfecto. La creatina requiere una variabilidad individual, como les decía. No todos presentan la misma capacidad de almacenamiento. ¿Ok? Depende del ejercicio y de su correcta ejecución. Retiene agua en el músculo. Eso es súper importante. Que en el fondo no se sientan más musculosos, porque ¿hay cachado que uno se pesa y se siente más musculoso? Sí. Ya, es porque se hace un edema en el músculo. Se necesitan como 11 semanas como para que en verdad haya una hipertrofia real, ¿ya? Y hay periodos de carga y periodos de mantención. Y distan mucho de cuánto puede ser tu periodo de carga en días y en cantidad. Y si además la consumo con un carbohidrato, estimula la insulina y aumenta su recepción a nivel muscular. Entonces, la suplementación con creatina puede mejorar directamente el rendimiento en eventos de fuerza y de potencia. Presenta beneficios en la ganancia de masa corporal magra. Mejora la potencia máxima y velocidad máxima en ciclistas sometidos a potencia de 10 segundos. O sea, bastante transversal su uso. Y el omega 3, que a mí me encanta. Ayuda a reducir el daño muscular, acelera la síntesis de proteínas cuando se combina con una ingesta adecuada de carbohidratos y de proteínas después del ejercicio. El tema es que las dosis deben ser personalizadas, porque lo común es que se consuman 500 miligramos, que esa es la dosis de mantención, pero nosotros estamos haciendo un deporte inflamatorio, ¿ya? Que estamos rompiendo musculatura.
Entonces requerimos mucho más. Un obeso mórbido yo le puedo llegar a dar 3.500 miligramos de omega 3 por la inflamación que produce la grasa. ¿Ya? Y acá se ha visto que en el HIIT, más una alimentación buena y además le sumo el omega 3, nosotros también estamos en HIIT, estamos en deporte de HIIT. Pum, pum. Es un HIIT. Frecuencia máxima, pausa. Frecuencia máxima, pausa. Y además le sumo omega 3, ayuda a la disminución de la circunferencia de cintura. Y respecto a las vitaminas y minerales, en teoría solo se utilizan en déficit. Cuando voy a viajar. Cuando voy a viajar y no sé qué va a haber de comida. ¿Ya? Voy a estar en el avión y me dan mucho menos comida de la que debiese consumir, estoy antes de un torneo, entonces no voy a estar cumpliendo los requerimientos, lo más probable. Ahí, bienvenido sea la vitamina. ¿Ya? Y tratar de no tomar una vitamina sola porque produce un desequilibrio. ¿Ya? A no ser que estemos necesitando más vitamina D o algún mineral como hierro. El magnesio. ¿Cuántos toman magnesio? Ya. El magnesio se asocia positivamente con el rendimiento, ¿ya? De los jugadores de vóley, particularmente. Pero hay 5.000 tipos de magnesio. Entonces es súper importante cuál utilizar, porque hay algunos que te pueden producir malestar gástrico, otros que te puedes quedar dormido antes de un partido. Entonces, ¿en qué momento tomarlo? ¿Ya? La vitamina D. Si yo no estoy consumiendo la suficiente, pero como estamos al sol, la síntesis probablemente sea muy buena siempre. Pero se ha visto que el 90% no consumen lo suficiente vitamina D. Y se aumenta el riesgo de las fracturas por estrés y lesiones musculoesqueléticas. O sea, yo, por ejemplo, una persona con una lesión que va a tener que estar postrado mucho tiempo, yo tengo que, extrañamente, porque en teoría no debiese ser así, pero la práctica sale muy buena, entonces los estudios salieron muy buenos, darle hiperdosis de vitamina D, vitamina K para el hueso, y además, más proteínas aún, que era lo más extraño. Y ingesta insuficiente en los jugadores de vóley profesional, sobre todo en las jugadoras, como les decía, que hicieron esta restricción calórica y estamos en más riesgo de trastornos alimentarios, sobre todo para las niñitas, ¿ya? Esto va dedicado. Y el hierro es para tratar las deficiencias, por lo general. Pero ojo, ¿se acuerdan que nosotros recibíamos estos golpes? Y al recibir este golpe hacemos una hemodilución interna, es como que se rompieran ciertas... es como que se agrandara la cantidad de sangre que hay porque se generan estos micromoretones, y con el salto también. Ya, y los que jugamos a la pelota, al fútbol, ya lo tenemos claro que pasamos llenos de moretones, o sea, ya esa cuestión es hierro seguro de suplementar. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros podemos incrementar lo que requiere de hierro este paciente, hasta un 30%. O sea, le tengo que dar más alimentos con hierro y combinados con vitamina C, porque a veces yo puedo tomarme un alimento rico en hierro, pero en el fondo estoy tomando un té, no se va a absorber. ¿Ya? Y el HMB es un compuesto natural que produce el cuerpo al descomponer la leucina y se ha visto que se asocia con mayor incremento de la masa muscular, fuerza muscular y las propiedades anaerobias. Este está con cada vez más fuerza. Y entonces, importante que la dieta equilibrada en cuanto a calidad y cantidad es esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, fuerza y resistencia, y que ningún suplemento va a reemplazar lo importante que es un patrón alimentario. Entonces, a nivel de base de la nutrición en el beach volley y en el volley, la ingesta tiene que ser diaria, equilibrada y personalizada. Diaria, ¿por qué? Porque necesito lo que requiero el día que entreno, al día que hago cardio, al día que me toca pesa, al día que tengo torneo. Entonces, deportiva, así que día a día, ¿ya? Necesitamos los carbohidratos como fuente principal de combustible para los saltos, sprint y exigencias de los rallies, la proteína que favorece la reparación muscular, el aumento de fuerza y recuperación, las grasas que favorecen la función hormonal y la constancia. Esto de saltarse comidas, comer más de tarde que de día, no comer después del deporte nos puede jugar en contra. Bueno, yo hago un curso de nutrición de nutrición deportiva, me pueden escribir si lo quieren hacer, a mpbl.cl, lo hago con kinesiólogo y es online, está grabado para que lo hagan cuando quieran. Y los escucho. Cuéntenme si tienen alguna duda. Sobre la hidratación, hay mucha costumbre de volver
bien para el día a día el agua filtrada, porque el agua de Chile viene con demasiados minerales. Está súper bien lo que estás haciendo. Solo que si estás 1 hora y media al sol, vaya a necesitar algo con sodio y probablemente cloro. Eso es. Está muy bien que estés tomando las aguas filtradas, pero para tu día a día, en un torneo va a ser diferente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ya, claro, ya, no sé, ya, dígamelo así nomás y yo la repito. Que yo tengo entendido que para suplementarse con creatina se recomienda que sea para mayores de 17 años, si no me equivoco. Súper bien. ¿O no? Quería saber si para el resto de suplementación que se dio a conocer, ¿existe alguna restricción de edad? Por lo general yo doy a mayores de edad. ¿Mayores de edad? Sí. La creatina solamente la doy en Duchenne, que es un caso de niños con distrofia muscular desde el nacimiento, que sí se les puede dar. Y la he dado en casos de niños con enfermedades inflamatorias intestinales, porque produce una desinflamación. Pero estoy de acuerdo sobre todo para agarrar al niño con criterio. Buena pregunta. Tengo una duda respecto a niños de 13 años, 14 por ahí. El desgaste que hacen ellos durante los partidos, torneos sobre todo, es súper grande. ¿Cómo puedo yo compensar con algún gel? ¿Está permitido para ellos? ¿O qué tipo de alimentación le podrían entregar en el momento para que tenga una...? Es que ahí es súper importante, porque al niño tú le tienes que dar la energía para que siga creciendo. La mujer de 13 años empezó a cambiar su composición corporal por la regla, y además por edad es distinto los 13 que los 14 que los 15. Entonces, si tú me preguntas por el gel en sí, no debiese haber problemas, pero con cuánto gel y cuántos gramos de hidrato de carbono requiere de las características de la niña. Yo me tira de repente darle entre cada partido una barrita de chocolate, pero ahora vi que el pic es muy... Sí, pero a ella no le ha pasado nada. No, pero yo veo que Pero ahí bien hidratada. Ahí lo importante es que sea bien hidratada, si es que le vas a dar eso. Pero no es lo mejor, ¿ya? Pero acuérdate, por tolerancia. Si a ella nunca le ha pasado nada, es que tal vez puede ser que nunca le haya pasado nada, pero puede ser que aumente más el rendimiento si lo haces mejor. Sí, es raro dar tips generales para distintas edades, es bien complicado, porque yo no soy muy buena para tips, sobre todo en nutrición deportiva. ¿Ya? ¿Tú tenías una pregunta? Bueno, en base a lo que comentó de los geles deportivos, yo también practico running y ocupo geles. Sí. Pero en caso de beach volley, ¿también es recomendable un gel deportivo antes del ejercicio físico? Durante. Ahí sí o sí yo doy durante. Sí, porque a nosotros en running también antes de una competencia se nos recomienda un gel con cafeína antes de la competencia. ¿Por qué no lo puedes tomar durante? No, durante también se puede, pero solamente en competencias largas. Pero se recomienda antes para tener un pic de energía de los primeros kilómetros. Después ya se nos recomienda el gel a base de aminoácidos para retrasar la fatiga. Está bueno, el de aminoácidos está súper bien. Sí. Yo no, es que no me quiero ir. ¿Quién te dio ese tip? Mi preparador físico. Ya. No lo encuentro la mejor opción, porque la evidencia científica dice otra cosa. ¿Ya? No obstante, tiene sentido, porque tienen esa cafeína, porque que te genera esta actividad lipolítica, ya en una dosis mucho más chica que lo recomendada, y como tiene el carbohidrato, se absorbe mejor la cafeína. Sí. Entonces, sí, de alguna u otra forma puede haber un sentido, pero desde evidencia científica yo no lo haría así. Ya, yo esperaría 30 minutos. No, igual yo aquí, en caso de que los pueda usar como para demostrar, yo ando con 2 geles aquí. ¿Ya? Ah, veamos si tienen la fructosa. Sí, traen fructosa y glucosa. Ah, ya, eso es lo que me interesa. ¿En proporción 2:1? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Un aplauso. Un aplauso para María Paz Pérez, nuestra nutricionista. Gracias por tu charla. Maravillosa presentación, muchas gracias. Síguenla en Instagram. @Paz de Desnutrición. Está todo el rato subiendo videos muy bonitos, muy interesantes, relacionados con lo que hoy día conversó y otras cosas. Síguenla y vamos a continuar. ¿Ah? Vamos a continuar. Vamos a... Adelante, chicos. Bueno, chicos, tenemos Electrolit. Por favor, todos síganlo en Instagram y después van a retirar su